Hola, en este vídeo quiero compartir contigo cuál es la mejor manera de enfocar los exámenes orales de las escuelas oficiales de idiomas. Lo cierto es que la complejidad de las pruebas ha ido aumentando y podrás ver que cada año la tasa de aprobados no suele superar el 20%, fundamentalmente en esos niveles donde ya hablar, expresarse oralmente debería ser algo absolutamente normalizado. Lo cierto es que la mayoría de los candidatos va a las pruebas a probar a ver qué pasa, cuando en realidad lo que deberías hacer es ir a aprobar. Y eso necesita de una muy buena preparación. ¿Por qué ocurre esto? Pues podríamos ponernos a filosofar, aunque no es el caso, pero básicamente te darás cuenta que estamos constantemente escuchando el discurso de que cualquier objetivo debe de ser rápido, fácil y cómodo. Y en realidad no lo es. Esto puede ser agradable, puede ser bonito, puede ser retador, pero los objetivos a medio y largo plazo requieren tiempo. Sobre todo un idioma que tiene una componente racional de estudiar y tiene una componente emocional de ir gestionando un poco cosas como la timidez, los bloqueos y demás historias que nos pasan por dentro. Por tanto, hay que ir con el estuche preparado de tres cosas fundamentales. La primera es que tienes que ir con un nivel de idiomas de mínimo un 7. ¿Por qué? Porque una vez que estés una vez que estás en el examen delante de los examinadores y de otras personas, tu nivel va a bajar. La presión va a hacer que tu nivel baje. Por tanto, tienes que ir con un buen nivel de idiomas, que lo hayas practicado previamente. En el caso de la expresión oral, en el caso de la práctica, por cada hora de teoría deberías llevar 4 de práctica. En segundo lugar, tienes que llevar unas habilidades de comunicación. Son cosas que se han ido añadiendo a los exámenes de idiomas. ¿Qué son las habilidades de comunicación? Es qué sabes hacer con los ingredientes lingüísticos. Ortografía, gramática, vocabulario. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué discursos sabes crear? Para generar un discurso, si tienes que hacerlo sobre un tema, un tema argumentativo, si tienes que explicar algo, si tienes que narrar algo, si tienes que persuadir incluso, es importantísimo. Y por último, también tendrás que tener en cuenta el modelo de examen, que es importante, pero no lo es todo. Y en esta pirámide de preferencias la solemos invertir. Solemos pensar que los trucos, los atajos nos van a valer. En realidad tienen su importancia, pero son complementos. Por tanto, es muy importante que te des cuenta de cómo planificar y la importancia que tiene planificar un buen proyecto de idiomas para que cuando vayas a hacer la prueba, lo único que tengas que hacer es un pequeño trámite para confirmar que todo lo que has estado trabajando da como resultado, se refleja en un apto. Un buen discurso es aquel que es capaz de resumir la tormenta de ideas que tenemos en la cabeza en 3 o 4 principales y que estén en orden para llegar a la conclusión o llegar a el resumen y la síntesis que queremos. Entonces, de igual manera que en una redacción tienes párrafos donde están encabezados por una frase principal, en un discurso oral debería verse el cambio entre las diferentes ideas que se corresponderían a los párrafos cuando estás escribiendo. Y eso es la coherencia. La coherencia es la responsable de que ordenes bien las ideas para llegar donde realmente quieres llegar. Así que la coherencia es lo que debería estar en tu papel cuando quieras anotar algo antes de hacer la prueba. Un par de palabras por cada idea, no más. Cualquier otra cosa más extensa ya sería una chuleta.
En segundo lugar, tenemos la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Una vez que hemos proclamado, se ve que estamos entrando en una idea principal, la cohesión es la capacidad que tenemos de ir añadiendo información a esa idea principal, es decir, añadir frase a frase, con la cualidad y la habilidad de que estén bien hilvanadas, de que estén bien unidas, que con lo que estamos acabando una frase, si es posible, empecemos la siguiente. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay cohesión? Cuando una frase no está bien hilvanada, que alguien te dirá que ha perdido el hilo de la conversación. Y eso es la cohesión y es importantísima. Si tienes una idea y saltas a otra idea, eso no es cohesión. La cohesión es ser capaz de quedarte en la misma idea y sobrevolarla, matizarla, y luego ya, cuando hayas acabado, pasas a otra idea. Uno de los problemas fundamentales de los candidatos es que derrochan demasiadas ideas, se quedan sin nada en poco tiempo y acaban antes de que se establezca o antes de que lleguen al tiempo establecido para las pruebas. Para la adecuación, en tercer lugar, quiero que te imagines la situación que te han pedido que interpretes o desempeñes, es decir, la situación con el contexto. Y por tanto, lo que tendrás que hacer es que todo esté a la altura de ese contexto. Por ejemplo, si te tienes que dirigir a un auditorio para presentar o para presentarte como delegado de curso, todo tiene que estar a la altura. Tú tienes que estar a la altura como emisor, con tus características. Si tienes que interpretar algo, interprétalo. También tienes que estar a la altura de la persona que te está escuchando. También tienes que estar a la altura, en este caso en el mensaje, que la gramática esté al nivel que se corresponde y el vocabulario también. Se puede hacer un monólogo sin hacer errores, pero puede estar suspenso porque los contenidos no están a la altura. Y por último tenemos la corrección. La corrección es comprobar que todos los ingredientes que llevas, la gramática, el vocabulario, la ortografía y la fonética, porque el equivalente de la ortografía en el oral es la fonética, que estén sanos, que estén en unas buenas condiciones. Y una vez con esto, ya serás capaz de mostrar un discurso en condiciones. Y esta es la manera de hacer bien y competentemente un monólogo. Por eso te decía que lo principal es que sepas manejar bien el idioma. No vayas a un examen hasta que de verdad no seas capaz de hablar de una manera cómoda, tranquila, disfrutes hablando el idioma, porque cuando llegues allí se te va a hacer prácticamente de noche. Por tanto, ve con un nivel de mínimo un 7. Después tenemos la cuestión de las habilidades de comunicación. Puedes tener un buen nivel, pero necesitamos saber qué decir, necesitamos saber cómo abordar un buen discurso. Y hay un tercer paso que se verá en la mediación, que son las habilidades sociales, que tiene que ver con una inteligencia emocional, es decir, transmitir no solo un mensaje bien ordenado, sino que contenga a la vez una intención, que contenga parámetros extralingüísticos, y eso es algo que veremos en los siguientes vídeos. Si necesitas ampliar más información, si necesitas incluso ver ejemplos sobre lo que hemos estado exponiendo ahora, debajo en el vídeo tienes un enlace que te llevará a un video curso donde habrán contenidos más ampliados y que estaré encantado de que puedas visitar. Espero que te sirva y mucho ánimo con tus retos.